Pasaron los días y las semanas y Odiseo seguía de invitado en la corte del rey Tindario. Su amigo Ífito había proseguido hacia Tirinto para encontrarse con el héroe Heracles y le había dejado su bendición y el arco de Éurito. Pero los jóvenes príncipes que habían llegado a Lacedemón para cortejar a la hermosa Helena se quedaron en el palacio, y cada uno tenía la firme determinación de no marcharse hasta haber obtenido la mano de aquella mujer sin igual. Cada uno había ofrecido presentes de incalculable valor al rey, oro y joyas, magníficos caballos y armaduras bien labradas. Y todos le habían conminado a entregársela al que él prefiriera y al precio que fuera, pero el rey no soltaba prenda. Todo el tiempo Odiseo estuvo desligado de la turba de pretendientes y a lo suyo, y aunque todos creían que también él había quedado prendado de la inigualable Helena, en su corazón la reina era Penélope, de ojos azules. Un día, mientras estaba sentado solo con Tindario, vio que el rey estaba bastante preocupado y se propuso averiguar la causa de sus tribulaciones. «Desde luego, oh rey», dijo, «eres el hombre más dichoso, pues aquí en Lacedemonia tienes de todo lo que embelesa al ojo y al corazón. Donde quiera que uno mire, ahí se ven riquezas y belleza, y todo ello es tuyo. Tus hijos son los más valerosos del mundo, tus hijas son las más hermosas, tu palacio es el más lujoso, tu reino es el más poderoso. Sin duda, nada en el mundo está fuera de tu alcance». «Y aún así», respondió Tindario con un suspiro, «soy el más desgraciado de los mortales. Preferiría ser un porquero medio tonto en los bosques de encinas, vivir en una choza y comiendo raíces y frutas silvestres, que vivir en este palacio, asediado de preocupaciones como las que me agobian a diario». «No entiendo», dijo Odiseo. «Estás en paz con todo el mundo. Todos tus hijos están junto a ti. No te falta de nada. ¿Cómo es que por estas puertas doradas entran las preocupaciones y se sientan sobre tu cabeza y te agobian de tal manera?» «Te lo voy a decir», respondió el rey, «pues sé que puedo fiarme de tu buen juicio. Aquí en mi palacio están todos los príncipes más nobles de Grecia pretendiendo obtener la mano de Helena, a la que los dioses han maldecido con una belleza sobrehumana. Todos ellos me han ofrecido un alto precio, y cada uno espera conseguirla. No me atrevo a posponerlo mucho más, pues entonces todos se exasperarán y mi reino, así como mi hija, serán presa del más poderoso de ellos. No me atrevo a dársela a uno de ellos, pues entonces los otros 29 se juntarán contra mí y traerán la ruina a Lacedemón. A un lado tengo las cabezas de Escila y al otro los rugidos de Caribdis, y no hay escapatoria entre las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no bendijeron los inmortales a mi hija con una belleza más usual?» Entonces Odiseo se acercó al rey y le habló en voz baja. «Por favor, no desesperes», dijo. «Hay una forma de hacer que esto acabe bien. Confía en mí y yo me encargaré». «¿Cómo? ¿Cómo?», preguntó con ansia el rey. «Te lo diré», respondió Odiseo. «Pero primero has de escuchar mi propia petición. Tú eres el único que sabe que yo no estoy aquí como pretendiente de Helena, sino que a la que quiero es la reservada Penélope. Habla con su padre, tu hermano Icario, y ayúdame a casarme con ella, y entonces yo me encargaré del asunto con los regios pretendientes de la hermosa Helena, de forma que todo el mundo quede satisfecho». «Que así sea», gritó el rey recuperando el ánimo. «Te encomiendo a ti este asunto, y que la sabia Palas Atenea te ayude». A la mañana siguiente, el astuto Odiseo se levantó, se vistió de forma magnífica y tras el desayuno mandó a los heraldos que convocaran a los pretendientes a una asamblea. Cuando hubieron llegado todos los jóvenes héroes, todos se sentaron donde solían hacerlo los ancianos de Lacedemón. Entonces Odiseo se puso en pie en una tarima cerca de la puerta y Palas Atenea, invisible a los ojos mortales, estaba junto a él y le susurraba sabias palabras al oído. «Nobles hombres de Grecia», dijo Odiseo, «os ruego que escuchéis las palabras que voy a decir y que las consideréis bien en vuestras mientes. Todos hemos venido a Lacedemón con un único deseo e intención, conseguir la mano de la mujer más hermosa del mundo. Cada uno de nosotros ha ofrecido lo que ha considerado por ella, pero el rey, por razones que habéis de entender, se está tomando su tiempo en decidir. De esta forma han pasado semanas y meses, y aún seguimos aquí, devorando la hacienda de nuestro amable anfitrión,
pero tan lejos de conseguir lo que deseamos como en el momento en que llegamos. Ahora nos corresponde a nosotros terminar con el asunto, pues de otra forma todos sufriremos las pérdidas de estar tanto tiempo lejos de casa. Los pretendientes estaban escuchando con atención sus palabras y todos asintieron con la cabeza. Entonces Odiseo prosiguió. ¿A cuántos de vosotros os ha sonreído la inigualable Helena? Todos levantaron la mano. ¿Quién entre todos vosotros cree que la hermosa Helena lo preferiría a él sobre todos los demás? Todos se levantaron y mirando orgullosamente a su alrededor respondieron. ¡Yo! Entonces tengo un plan que ofrecer, dijo Odiseo. Que sea Helena la que decida. Y para que cada uno demuestre su nobleza, vayamos a celebrar ahora unos juegos en los que cada uno de nosotros sobresalga. Y cuando los juegos hayan terminado, que la gloriosa Helena elija a aquel con el que ella quiera casarse. Ante estas palabras, todos los pretendientes mostraron su aprobación, pues todos estaban seguros de ser el mejor. Pero escuchad una cosa más, gritó Odiseo. La mujer más hermosa del mundo es algo invaluable, y el que consiga su mano tendrá un futuro difícil valiéndose por sí mismo contra el mundo. Hagamos todos un juramento, que aquel al que elija Helena sea su marido, y que todos los demás acepten marcharse de inmediato de Lacedemón. Y, si cualquier hombre, uno de nosotros o cualquier otro, se llevara a la inigualable Helena de junto a su marido, entonces todos habremos de unir fuerzas y jamás dejar de luchar hasta que se la hayamos devuelto. Y más aún, añadió Áyax Telamonio, juremos que si alguno de nosotros olvida este juramento, los demás 29 nos juntaremos para infligirle su merecido castigo. El astuto Odiseo y los demás príncipes reunidos hablaron en más detalle y finalmente hicieron un sacrificio solemne al padre Zeus, y levantando las manos juraron que mantendrían su palabra tal y como habían acordado. Entonces, a la hora fijada, salieron y compitieron en diversos juegos para que cada uno pudiera mostrar sus habilidades. Los heraldos lo anunciaron, y una gran multitud de gente los siguió a la plaza del mercado entre el palacio y las murallas de la ciudad. El rey Tindario, feliz de que sus problemas fueran a terminar pronto, se sentó en el trono que presidía el lugar, y a su lado estaban los gloriosos gemelos Cástor y Pólux con su armadura. Pero Helena estaba con sus doncellas en la ventana de su habitación y contemplaba la competición a lo lejos. Entonces todos los pretendientes, ataviados de regios ropajes como era apropiado de los más nobles de Grecia, se dispusieron a tomar parte en aquellos juegos, y todos consideraban que él, entre todos los demás, era el favorito para obtener la mano de la hermosa Helena. Pero el astuto Odiseo tenía sus propios planes para el fin que él anhelaba. Comenzaron los juegos y la primera competición fue de lanzamiento de jabalina, en la que el vencedor fue Idomeneo de gris barba. A continuación comenzó el tiro con arco y Odiseo fue el mejor con diferencia, pues ningún otro era capaz de tensar o manejar el inigualable arco de Eurito. Luego, en el lanzamiento de peso, Áyax, el hijo de Telamonio, arrojó una enorme roca mucho más lejos que cualquier otro. La siguiente competición fue de lucha libre, en la que nadie pudo derrotar al hijo de Oileo. En boxeo se llevó la palma Filoctetes, que había sido escudero de Heracles. Entonces compitieron con la espada, y nadie fue capaz de igualar a Diomedes. En el salto, Toante de Tolia, uno de los últimos en llegar, derrotó a todos los demás. Por último, en la carrera, fue Áyax, el hijo de Oileo, el que llegó primero. Al atardecer, el rey Tindario ordenó con una señal poner fin a los juegos. «Vamos, amigos», dijo, «el día ha terminado, y ya no queda más por demostrar en juegos de fuerza y habilidad. Volvamos al palacio, donde las mesas ya están preparadas para la cena. Y cuando hayáis descansado y os hayáis librado del hambre, la hermosa Helena bajará de su cámara y elegirá entre vosotros a aquel que habrá de ser su marido». Todos obedecieron y fueron directamente al salón del rey. Todo alrededor del palacio estaba lleno de gente, jóvenes y viejos, nobles y humildes, pues todos sabían qué ocurriría a continuación. El mayordomo del rey había hecho sacrificar a una gran cantidad de lanudas ovejas y muchos cerdos y 2 bueyes, que ya estaban cocinados para el banquete.
Entonces todos se sentaron a las mesas y comieron de aquella generosa cena. Y aunque algunos de los pretendientes habían sido derrotados en los juegos, todos estaban alegres y con esperanzas, y entre ellos se hacían bromas y chanzas. «El hijo de Euleo debería recordar», dijo Nireo, «que la carrera no la gana siempre el más rápido». «Y Nireo debería recordar», dijo Toante, «que la belleza no es siempre lo más apropiado. Afrodita no eligió a Apolo por esposo, sino al herrero cojo, Hefesto». Entonces alguien le preguntó a Nireo por el precio del aceite para el cabello ensime, y de ahí salieron muchas bromas sobre sus delicados rizos, su cara perfectamente rasurada y su jubón exquisitamente tejido. En medio de la celebración, un heraldo fue pasando por el salón gritando: «Recordad vuestros juramentos, oh príncipes de los griegos, recordad vuestras promesas ante los dioses inmortales». Se hizo el silencio entre la multitud. Un músico empezó a pulsar la lira con sus diestros dedos y tocó una música tan dulce que todos los presentes se quedaron embelesados. Entonces se abrió la puerta y la gloriosa Helena, del brazo del viejo Tindario, salió para anunciar su elección. Los corazones se les pararon en el pecho a los pretendientes. No se atrevían a mirarla, aunque su belleza divina estaba oculta tras un tupido velo. Llegó al salón. Pasó ante Idomeneo, pasó ante el imponente Áyax, pasó ante el intrépido Diomedes, pasó ante Filoctetes y ante Odiseo, y ante Odiseo y ante el hijo de Oileo. Los corazones de los que quedaban se llenaban de esperanzas. «Sin duda me ha echado el ojo a mí», dijo, hablando para sí, el vanidoso Nireo. Helena fue a la mesa donde estaba sentado Menelao, el hermano de Agamenón. Se detuvo un momento y entonces extendió la blanca mano en señal de que aquel era el marido que elegía. El imponente silencio se rompió y el griterío llegó al cielo. Todos los demás pretendientes sintieron un agudo pinchazo de decepción, pero entonces, recordando los juramentos, se acercaron para felicitar a Menelao y a su esposa. Sin embargo, algunos, molestos y decaídos, se marcharon al momento del palacio y, llamando a sus sirvientes, a toda prisa se fueron de Lacedemón sin despedirse. A la mañana siguiente, solo 10 de los pretendientes continuaban en el palacio del viejo Tindario. Era fácil entender por qué permanecían allí. La encantadora Penélope se había ganado la atención de otros corazones, además del de Odiseo. «Ya que la gloriosa Helena va a casarse con Menelao», se decían los que seguían allí, «¿por qué no pretender a su bella prima, que, si no es tan hermosa, al menos es igualmente digna?» Y al momento se fueron hacia Icario ofreciéndole ricos presentes, rogándole que los aceptara por la mano de su hija. El anciano estaba apesadumbrado, pues amaba a su hija y no podía soportar que un príncipe extranjero se la llevara a tierras lejanas donde, quizá, no volvería a verla. Mientras estaba sumido en estos pensamientos, sentado solo y apabullado en su habitación, oyó a un músico cantando en el salón. Se puso a escucharlo. Era una canción sobre Atalanta, la hermosa cazadora de Arcadia, y comenzaba en el momento en que el rubio Meleagro le concedía el trofeo en los lejanos bosques de Calidón. La historia de Atalanta. Entonces el músico cantó sobre el regreso de la doncella a Arcadia, cómo había parado en Delfos para pedirle a la Pitia que le revelara los secretos de su futuro, cómo el oráculo no le dijo nada de lo que había de ocurrirle, sino que se limitó a este consejo: «Cuídate de las cadenas del matrimonio», y cómo, cuando regresó al palacio de su padre, lo encontró acosado por pretendientes. La doncella, acordándose de la advertencia de la Pitia, le rogó a su padre que despidiera a los pretendientes y le permitiera quedarse sin casar, como Artemis, pues prefería ser libre como los vientos de los agradables valles de Mantinea. Pero el viejo Yaso era un hombre taimado y le gustaba más el oro que su hija. «Mira el precio que dan por tu mano», dijo él. «¿Es que voy a negarme a semejante ganancia solo por tus caprichos?» Entonces Atalanta se quedó apesadumbrada y le rogó a Artemis, la diosa cazadora, que le enviara auxilio en aquel momento de gran necesidad. Y Artemis la escuchó y le dio palabras de consuelo, y la amable Palas Atenea le dio sabiduría. «Padre mío», le dijo al viejo Yaso, «acepta el precio que consideres mejor por mi mano, pero con estas condiciones: que competirá conmigo en una carrera a pie y si me derrota, entonces aceptaré casarme con él. Pero si yo llego antes a la meta,
entonces él perderá el pago y su vida quedará a tu merced. Al taimado Yaso le gustó mucho aquello, y ya se frotaba las manos deleitoso. Entonces mandó a sus heraldos que anunciaran las condiciones para pretender a la inigualable Atalanta. Algunos de los pretendientes se marcharon sin esperanza, pues sabían que ningún hombre mortal era tan veloz de pies como la cazadora de Arcadia. Pero muchos otros, menos precavidos, se pusieron a entrenar para la competición. Entonces, uno a uno, como polillas que se arrojan a la llama de una vela, acudieron a la salida para la carrera y pusieron a prueba su velocidad. Pero todos fracasaron calamitosamente y ninguno regresó a sus hogares. Y Yaso se hacía más rico con el pago de los pretendientes. Un día, Melanión, un joven de la lejana Escandia, acudió a probar su fortuna. ¿Conoces las condiciones?, le preguntó Yaso. Las conozco, respondió, y conseguiría la mano de Atalanta incluso si fueran el triple de duras. Y Atalanta, al ver a aquel apuesto joven y oír su agradable voz, se puso triste de pensar que alguien tan noble y valiente hubiera de encontrar su final de aquella forma. Pero Melanión fue a la salida con el corazón lleno de esperanza, pues le había rezado a Afrodita para que acudiera en su ayuda, y la diosa había oído su plegaria y le había dado 3 manzanas de oro y le había susurrado un secreto. A la señal, el joven y la doncella salieron disparados como flechas de un arco, pero la muchacha era con diferencia la más veloz de los dos y no tardó en sacarle mucha ventaja. «Otro insensato encontrará su final», dijo Yaso entre carcajadas. Para entonces, Atalanta estaba cada vez más cerca de la meta, mientras que Melanión, al límite de sus fuerzas, iba bastante por detrás. En ese momento se acordó del secreto que le había susurrado Afrodita y lanzó una de las manzanas doradas lejos del recorrido de la carrera. Cayó sobre el césped y Atalanta la vio y se desvió para recogerla. Y mientras la buscaba entre la hierba, Melanión la adelantó. Sin embargo, Atalanta no tardó en recuperar su posición. Entonces el joven lanzó una segunda manzana, esta vez a mayor distancia. La doncella volvió a desviarse para recogerla, y Melanión volvió a adelantarla. Antes de que pudiera volver a adelantarlo, Melanión lanzó la tercera manzana, y Atalanta, despreocupándose de que la meta estuviera ya tan cerca, se fue a recoger la manzana. Para su sorpresa, al levantar la vista, vio cómo Melanión cruzaba la meta. El viejo Yaso se puso hecho una fiera y empezó a proferir amenazas, pero Melanión, con una sonrisa, fue a tomar la mano de su esposa y ella, sonrojada y feliz, se cubrió el rostro con su velo y lo siguió de buena gana a casa de los padres de él en la lejana Citera. Tal era la canción, que Icario estuvo escuchando sentado en su habitación. De repente le vino a la cabeza un nuevo pensamiento y le ordenó a un heraldo que convocara ante él a todos los pretendientes de la dulce Penélope. «Mis jóvenes amigos», dijo, «me habéis pedido la mano de mi hija y me habéis prometido muchas cosas a cambio. No me hace falta vuestro oro, ni deseo entregar a mi hija a un extranjero con quien ella no quiera irse. Por tanto, haré lo siguiente. El que gane una carrera a pie será el marido de Penélope, pero con una condición, que si ella elige irse con él, no habrá de pagar nada. Pero si ella decide quedarse conmigo, entonces el pretendiente tendrá que pagarme la dote y marcharse para siempre de Lacedemón». Los pretendientes escucharon las palabras del viejo Icario y estuvieron de acuerdo. La gente se reunió de nuevo en la amplia plaza del mercado. Se despejó el recorrido para la carrera y todo quedó preparado para la competición. Sonó la trompeta y los jóvenes príncipes se dispusieron para la carrera. Palamedes, el primo de Menelao, apuesto y alto, y Áyax Oileo, que había ganado la carrera el día anterior, y Megante, valiente como Ares, de la lejana Duliquio, y Toante, el príncipe Etolio, y Fidipo, nieto del gran Heracles, y Protesilao, de la lejana Tesalia, y Eumelo, hijo de Admeto y la divina Alcestis, y Polipetes, descendiente del rey lápita Pirito y de Hipodamía, la hija de los centauros, y el Pénor, hijo del magnánimo Calcodonte, gobernador de Eubea, y también estaba Odiseo, que había planeado al detalle todo lo que había de ocurrir. A la señal salieron disparados, levantando una nube de polvo a su paso. Desde el mismo principio corrieron a toda velocidad. Para sorpresa de todos, el que iba en primera posición no era Áyax, sino Odiseo, que no tardó en llegar a la meta.
El viejo Icario quedó satisfecho con el resultado de la carrera, pues tenía la esperanza de que Penélope no consintiera casarse con Odiseo para marcharse a la lejana Ítaca, y que, de lo contrario, al menos se libraría de los demás pretendientes. «Ven aquí, hija querida», dijo. «Este joven, este extranjero de una tierra lejana, ha ganado tu mano en la competición, pero la decisión última es tuya. ¿Dejarás a tu viejo padre aquí solo en Lacedemón para compartir tu fortuna con este extranjero? ¿O prefieres quedarte conmigo y que él se busque una esposa entre las muchachas de su propia tierra?» Y la dulce Penélope se tapó el rostro con su velo para cubrirse las sonrojadas mejillas y dijo: «Es mi marido, me iré con él». Icario no dijo nada más, pero en ese mismo lugar, un tiempo después, hizo levantar una estatua de mármol que representaba a Penélope cubriéndose con el velo, y la dedicó a la diosa Modestia. Poco después, Odiseo regresó con su joven esposa a su hogar y con los suyos, en Ítaca, rodeada por el mar. Y además de a Penélope, se llevaba consigo otro gran tesoro, el arco de Eurito. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.